Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en la Predicadora FM 94.1 en el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes traigo para compartir con todos ustedes la palabra de Dios, la palabra de bendición. Y vamos a comenzar en este día dando los medios de comunicación para que se puedan estar comunicando. Mauro, bendiciones. Buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia, Dios los bendiga en este día viernes que el Señor nos regala para la gloria de su nombre. En esta tarde, así como lo dijo nuestra hermana, te invitamos a que te comuniques, te invitamos a que dejes ese pedido de oración por vos, por tu familia, por tu hogar, sea cual fuese la petición. Hoy a la tarde, en esta tarde, mejor dicho, el Señor nos regala para que estemos orando juntos los unos por los otros. El número de WhatsApp es el 11 60 39 33 75 11 60 39 33 75. Si no tenés el de la línea fija, que es el 60 71 38 45 60 71 38 45. También puedes estar escuchando el programa en vivo a través de Facebook en el perfil La Predicadora Señales Antes del Fin. Esos son los medios de comunicación que te invitamos a que te comuniques. Dios te bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por este día. Y vamos a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo de Dios en esta tarde ministrando la palabra. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Señor, por permitirme llegar, Padre, en este día, Señor, para compartir tu palabra. Te pido una bendición especial para cada uno de los oyentes que está del otro lado. Tú conoces sus necesidades, Padre, por lo que están pasando. Señor, te pedimos que estés poniendo tu mano, Señor, que estés obrando, Señor. Sanidad, prosperidad para cada uno de los que está del otro lado. Te damos las gracias por este día, Señor, porque podemos leer tu palabra. Tenemos vida para leer tu palabra, para vivir tu palabra, Señor, y para compartir tu palabra, Padre. Bendecimos este programa en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar comienzo en esta tarde a la palabra de Dios. Y vamos a leer una de las cartas del apóstol Pablo a los filipenses. Carta de Pablo a los filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 29. Y dice la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir es la carne, resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto es de Dios, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y vamos a leer este último versículo. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Damos gracias por la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que el apóstol Pablo le está hablando a cristianos, a hijos del reino, a hijos de Dios que conocen la palabra. Y le está dando un inicio muy importante. Le está diciendo, para mí sería mucho mejor estar en la presencia de Dios.
Pero como todavía tengo que darles la palabra a ustedes, enseñarles lo que es estar en el Señor, tengo que estar acá. Y me es grato también estar acá, pero una cosa les pido, que cuando yo esté ausente, que no siempre estén pendientes de mi presencia para hacer lo que tienen que hacer, que ya crezcan en la fe. Que cuando yo esté ausente y no esté presente, oiga de ustedes que están firmes en la fe. Que no haya alguien detrás apuntalándolos a seguir firmes en la fe, que ya estén de pie por sí mismos, que ya sean personas firmes en la fe. Y una cosa les voy a aclarar. ¿Por qué? ¿Por qué le aclara esto el apóstol? Le dice, hay algo más que le quiero aclarar. Porque a ustedes les es concedido no solamente el creer, sino también el padecer por causa del Evangelio, por el nombre de Cristo. O sea que este es un versículo muy poco predicado, porque todos nosotros, nadie quiere padecer, nadie quiere sufrir. Pero no solamente nos es concedido el creer en Cristo, sino también el padecer. ¿Pero qué? Por causa de Cristo, no por negligencias propias, por irresponsabilidades propias. No, dice por la palabra. Entonces vemos que el apóstol Pablo, para tener ese deseo, ¿no? Amaba tanto a los hermanos, de verdad, tenía un amor fraterno. Y él les estaba dando los indicios de cómo ustedes vieron lo que yo pasé. También más adelante, versículos más arriba, dice, ustedes vieron cómo pasé y que de todas mis adversidades me libró el Señor. Si bien las pasé, pero ustedes vieron cómo el Señor me libró de cada una de las cosas que tuve que pasar. El apóstol Pablo, para tener esa entereza que tenía, que a muchos les gusta predicar del apóstol Pablo, y la verdad que sí, porque era un hombre que tenía una entereza, una fortaleza, en medio de las peores adversidades que tuvo que pasar. Él siguió el ejemplo de Jesús. Si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, él siguió el ejemplo de Jesús, quien para condenar al pecado en la carne tuvo que sufrir. El Señor Jesucristo sufrió, nuestro Señor sufrió, padeció por causa de nosotros. Para condenar el pecado en la carne, tuvo que sufrir persecución, rechazo, desprecio. Pablo siguió el mismo ejemplo de Cristo. Él sufrió un montón, no hablaba de boca para arriba. Él sabía bien en quién había creído. Él había pasado naufragios, él había pasado abandonos de personas, de compañeros de batalla que estaban con él un tiempo y de repente lo dejaban solo. Sabía lo que era el abandono, la soledad. Sabía lo que es sufrir, pasó naufragio, sabía lo que es enfermedad. Cuando tuvo, dice la Biblia, que en un momento, cuando estaba con Lucas, que era médico, tenía un pico de fiebre. Pasó por todo. Pasó por hambre, necesidad. O sea, era un hombre totalmente, entre comillas, curtido en todas las áreas de la vida. Y entonces uno dice, ¿cómo este hombre supo pasar la adversidad? ¿Cómo lo pasó el cárcel, situación de cárcel? Recordemos cuando estaba con Silas en la cárcel. Y cada oportunidad que él pasaba, cada adversidad que él pasaba, veía una oportunidad para glorificar a Dios. Eso es lo que vemos a grandes rasgos en este siervo de Dios, en este servidor de Dios. La carne a Pablo ya no lo dominaba. Ya la carne, él ya había pasado esa etapa primeriza, que el cristiano dice, me es difícil porque por la carne soy débil. Él ya pasó, ya aprobó el examen final. Ya él pudo, como era un hombre tan lleno del Espíritu, la carne no lo manejaba, él ya manejaba la carne. Él dominaba. Primera de Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No vaya a ser que yo le hablé a tanta gente y después al final, cuando me muera, termine siendo excluido del reino. O sea que él llegó un momento que ya no hacía lo que él quería. Le puso un freno y un cabresto a su carne. Dijo, carne, hasta aquí.
a sus inclinaciones, le puso un freno a sus instintos, le puso un freno a sus sentimientos, a sus emociones, a sus sentidos que constantemente están siendo tentados. Nuestros sentidos están constantemente siendo tentados. ¿Para qué? Para arruinar nuestra comunión con el Señor. O sea, no se dejaba manejar por lo que Él quería, por lo que su carne quería. Dios va a obrar en nuestra vida hasta donde nosotros le permitamos obrar. Porque Él nos dio un libre albedrío. Él sabía bien en quién había creído, Él sabía bien qué propósito tenía, por eso le puso un freno a su carne, a lo que le impedía servir a Dios, a lo que le impedía agradar a Dios. Él le supo, movido por el Espíritu Santo, poner un freno. Entonces Dios, ahora trasladándolo a nuestra vida, Dios no va a obrar en nosotros hasta donde nosotros no le permitamos, porque Él es caballero, Él no va a obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer. Dios no quiere una obediencia obligada. Él quiere que uno tenga un gozo por estar en sus caminos, por servirle. También quiere un gozo para cuando pasemos por adversidades, por aflicciones. Y esto el apóstol lo sabía bien, porque él quería ver la obra. Él quería ver la obra de Dios en su vida, por eso las vicisitudes de la vida la pasaba con gozo. Entonces vemos que este hombre de Dios era un hombre que tenía una gran fortaleza. Era consciente, era responsable de lo que hacía y de lo que dejaba de hacer. Él tenía muy presente eso, su vida tenía que responder a la obra a la cual había sido llamado, tenía que corresponder a la obra que el Señor le llamó, su vida tenía que ser de acuerdo a su Padre Celestial. Él tenía que rendir cuentas. En otras palabras, a él no le tenían que decir, por ejemplo, ¿qué querés hacer de tu vida? O, ¿qué vas a hacer ahora que te pasó esto en la vida? ¿Qué pensás hacer? Esas palabras, ¿qué vas a hacer de tu vida? O ¿qué pensás hacer de tu vida? Ahora mira lo que te pasó. No estaban en el esquema, en el perfil del apóstol Pablo, porque él sabía bien en quién había creído y qué misión tenía en la vida. Eso es muy importante. Para nosotros estar firmes, tener esa fortaleza, esa entereza, tenemos que saber bien para qué estamos en esta vida. No que alguien, cualquiera, nos venga a preguntar, ¿y qué pensás hacer de tu vida? Y nosotros ponernos a interpretar, a responder esa pregunta, ¿no? Porque nosotros ya tenemos un llamado, fuimos escogidos, vimos el poder de Dios, disfrutamos de los privilegios de ser hijos de Dios. No podemos hacernos esa pregunta a esta altura del partido. Ya tendríamos nosotros que estar cada uno seguro del don que tiene. El creyente tiene que estar seguro del don que tiene. Y si no es así, decir, Espíritu Santo, revélame el don que tengo. ¿Por qué me has llamado a tu camino? ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Porque si no, tenemos una vida religiosa, una vida para mostrarnos, de rutinaria. Nosotros primero y después, cuando viene la adversidad, uno se desmorona, claro, porque no sabe por qué está en los caminos de Dios. Está por la familia, está por el hermano, o está porque toda la familia estuvo, porque lo invitaron. Y ahí es cuando hay cristianos que no están convertidos, que están dentro de un lugar, están dentro de una plataforma sirviendo, otros están dentro de un recinto, sentados escuchando la palabra, pero no convertidos, ocupando lugar, haciendo lo que correctamente o políticamente tienen que hacer, que es servir a Dios, pero ellos no están convencidos realmente de cuál es su propósito. Al apóstol Pablo lo mantenía ese propósito, ese llamado firme de Dios lo mantenía firme. Incluso logró doblegar la carne, golpeo mi carne, golpeo mis sentimientos, golpeo mis instintos, lo que yo quiero hacer. Golpeo mis caprichos, saco de mí todas esas mañas que adquirí cuando no conocía de Cristo. ¿Para qué? Para que más la mano de Dios obre en mi vida, para que más el poder de Dios se vea reflejado en mi vida. Por eso es importante lo que decía el apóstol, que golpeaba su carne. Si no, perdemos tiempo, perdemos años, los años pasan
y no vemos el obrar verdaderamente de Dios en nuestra vida. Hay gente que se va de este mundo sin saber cuál era el propósito de Dios, perdiendo tiempo con cosas, cuestiones de este mundo, cuestiones pasajeras, todo pasa. Pero estamos tan viendo tan en el mundo, tan empíricamente todo, tan pragmático que los resultados, viendo todo, que nos olvidamos de disfrutar nuestra vida espiritual con el Señor, nos olvidamos de la espiritualidad, nos olvidamos de la salvación, nos olvidamos del propósito de que las almas lleguen a Cristo, nos olvidamos de todo eso porque estamos absorbidos en las cuestiones de este mundo. Por eso la iglesia es algo tan sagrado cuando hacen invitaciones a ir a una iglesia o dicen, hermanos, vayan a la iglesia, porque es en ese momento donde uno logra conectarse de este mundo y conectarse con las cosas de Dios, saber qué es lo que Dios me quiere decir. No es en vano que los hermanos, muchos dicen, porque quiere que vaya a su iglesia. No, son movidos por Dios. Por algún motivo ellos están constantemente invitando a la gente a la iglesia. Son gente que está trabajando para el Señor y el Espíritu Santo los mueve a que hagan esa invitación. Una invitación que los lleva a buscar más de Él, a saber más de los planes, de los propósitos de Dios, no de nuestros propósitos, de lo que Él quiere. Entonces Pablo era un hombre consciente de que era responsable de lo que hacía y lo que dejaba de hacer. Su vida tenía que responder a la obra de Cristo. En otras palabras, a él no le tenían que decir lo que tenía que hacer. Él sabía bien para qué fue llamado, por qué estaba en esta tierra. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer después de tener su encuentro con Cristo. ¿Cuántos de nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y hace cuánto que le conocemos al Señor? Y todavía no sabemos cuál es nuestro don. La otra vez estaba hablando con un hermano que dice, yo no sé cuál es mi don. Y bueno, y cómo cuando viene la adversidad, cualquier adversidad lo va a sacar de las cosas de Dios, lo va a sacar de los asuntos de Dios, porque no sabe ni para qué está, ocupa un lugar, ocupa un cargo, ocupa una silla, pero no sabe en realidad como este hombre que sabía para qué estaba. Cada adversidad por la que tuvo que pasar, él la convertía, el apóstol Pablo lo convertía en una oportunidad para glorificar a Dios, pero no fue fácil, fácil es decirlo, no es fácil. Acá no estamos hablando que es algo fácil, tuvo que sufrir mucho, por eso decimos al principio que él siguió el ejemplo de Cristo, tuvo que sufrir mucho para ser un instrumento útil en manos de Dios. Él tuvo que sufrir para ser útil para el reino. Por eso leíamos recién en Filipenses 1:29 que no solamente les he dado el creer, sino el que padezcáis por causa de Cristo. Y de estos versículos no hay que asustarse, hay que escuchar porque el apóstol por algo lo decía, lo enseñaba. Porque va a llegar el momento que va a venir la adversidad y cómo van a afrontar. Tenemos que saber entonces de antemano lo que dice la palabra, para cuando venga el día malo estar firmes. Pablo no era un apóstol más del montón, era porque había muchos en ese tiempo, aparte de los 12. Había otros que predicaban. Él era un siervo con unción y autoridad. Y la unción, cualquiera puede predicar, cualquiera puede servir a Dios en cualquier ámbito, pero hay que tener unción y autoridad. Algo que Pablo tuvo. Santiago 1:4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia, el fruto de la paciencia es algo que se construye a través de las pruebas. Todo en nuestra vida con Cristo se tiene que construir. No aparece volando, flotando en los aires. No es que la paciencia te va a llegar volando a tu casa o ahí sentado donde estás. No, hay que trabajarlo. El Señor quiere trabajar la paciencia. Es algo que se tiene que construir, como se construye una casa con ladrillo. La paciencia es algo que se tiene que construir eslabón por eslabón, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. ¿De dónde piensan que la gente que tiene interés y fortaleza en el momento de aflicción la sacó?
Porque pasaron muchas adversidades. Cada adversidad, cada prueba fue un ladrillo que aportó para el fruto. No es que los frutos del Espíritu, la gente piensa que es un momento de eclosión, de emoción en la iglesia. No, van a venir pruebas y ahí vamos a tener que aprobar el examen para que se dé el fruto en nosotros. ¿Por qué es tan importante la paciencia? Porque la paciencia es lo que va a permitir que la obra de Dios se complete en nuestra vida. Si vos le estás pidiendo algo a Dios, bueno, Dios va a querer que primero desarrolles el fruto de la paciencia, que se construya en tu vida la paciencia. A Dios le interesa mucho más que responder una petición, ya los cristianos que están hace mucho, que ya muestren los frutos. Ya hijos, ya quiero que den fruto, que se reflejen los frutos de que hace mucho tiempo estás conmigo, dice Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preocupados por lo inmediato y Dios está preocupado por lo eterno. Fíjense los intereses tan distintos de nuestros. Por eso dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los de Él. Nosotros por lo inmediato, por lo que vemos acá, y Dios por lo eterno. Siempre va a ser así, siempre va a haber esa diferencia. Si pierdo la paciencia y me salgo antes es porque me desesperé, la situación me desesperó y el proceso de conversión todavía no se completó. ¿Cuántos hermanos abandonaron la fe sin dejar que la obra de conversión, porque la conversión también es una obra que se va formando adentro? No es que un día pasé al frente, dije, bueno, aceptas a Cristo, ese es el punto A. Después vienen años que uno tiene que pasar en su vida el cambio. Entonces se salen antes de la transformación, antes de la conversión, ya porque esa adversidad los sacó, se pierden de la conversión, no son convertidos. Y entonces si pierdo, no tengo esperanza, no voy a ver la obra de Dios en mi vida. Si yo no estoy dispuesto a construir, a permitir que Dios construya ese fruto a través de las distintas pruebas, no voy a ver la obra de Dios. Dios está queriendo ver frutos en nosotros. Un requisito primordial para ver la mano de Dios en mi vida o una petición contestada es la paciencia. Por eso el apóstol Pablo dijo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. O sea que si no tenemos paciencia, no vamos a entrar al reino de Dios. Si no perseveramos en la fe, no vamos a entrar. Es necesario que pasen por muchas tribulaciones para que entren, para que sean aprobados por Dios. Es necesario que pasen por muchas tribulaciones para que Cristo viva dentro de ustedes, para que sean el templo de Dios. El reino de Dios es Jesucristo viviendo dentro de nosotros. Pero si nosotros no estamos despacianciados, no tenemos paciencia, nos desesperamos en el momento de la adversidad, no va a poder nacer Cristo dentro de nosotros. No vamos a poder reflejar, porque al no estar el fruto, los frutos del Espíritu Santo reflejan a Cristo en nuestra vida. Pero nosotros nos desesperamos, perdemos tan fácil la paciencia, y una bendición venía de parte de Dios, pero nos desesperamos a veces por pequeñeces, perdemos el control, nos agarra la ira y ahí se fue la bendición. Va a pasar otro tiempo para que el Señor nos vuelva a dar esa oportunidad de bendecir nuestra vida. Cada adversidad que pasamos y la pasamos bien va a dar un fruto. Cada vez que logremos vencer la carne vamos a dar un fruto. ¿Qué fruto? Lo de Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu, como dije, no vienen sobrevolando, se van construyendo a través de las pruebas. Por ejemplo, si yo tengo bondad, ¿la bondad cómo se construyó? Por alguna prueba que yo tuve que pasar, no vino sola. El Señor permitió que venga una prueba y yo voy a ser compasiva, por ejemplo, con una persona que no tiene para comer y le voy a dar. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es pasar hambre,
Yo sé lo que no es tener para comer. Entonces, como yo pasé, se va a desarrollar en mí el fruto. Y cuando veo un hermano en necesidad, no es que alguien me va a tener que decir nada, me va a nacer ya. ¿Por qué? Porque el fruto está. No es que alguien me va a decir, anda a evangelizar, pónganse en 4 grupos, vayan allá, vayan. No, vas a nacer. Cuando está el fruto no es que, por eso decía el apóstol Pablo, espero que cuando yo esté ausente en cuerpo, escuche de ustedes que están firmes ya, porque yo fui su maestro. Espero que escuche que no están en capricho, que no están, que todavía no crecieron en la fe, que están para atrás. Espero escuchar que están creciendo en la fe, que están crecidos en el Señor. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes y no saltear ningún punto, porque cuando todo está bien, cuando todo nos va bien, es fácil obedecer, es fácil agradar a Dios, es fácil mostrarse ante los demás. Pero cuando viene el tiempo de aflicción, porque el Evangelio no es todo color de rosa, cuando viene el día malo, que dice la Biblia, el día de aflicción, ahí en medio de la aflicción es cuando el Señor nos va a probar. En el peor momento, cuando no tenemos fuerzas, cuando parece que no nos podemos concentrar y solamente pensar en el problema, cuando el dolor de cuerpo parece que ya no decimos ya hasta acá, Señor, no doy más. Bueno, ahí vamos a ser probados. Cuando estemos apretujados, ahí va a ser cuando el Señor va a querer ver nuestra fidelidad. Cuando todo vaya mal, el Señor nos va a probar. ¿Y qué nos va a pedir el Señor a través de esa prueba? Pero nos va a pedir que perseveremos, permanencia. ¿Qué nos va a pedir el Señor en ese momento? Que permanezcamos en la fe, que no nos quejemos, que digamos, gloria a Dios, me pasó esto, gloria a Dios, yo estoy con el Señor. Gloria a Dios, se rompió esto, gloria a Dios. Alabo al Señor, porque más grande es lo que yo tengo, que es a Él lo tengo. Se fue una persona, me abandonó, alabado sea el nombre del Señor. Y eso no es típico en casi ninguno de nosotros, porque cuando se nos rompen las cosas, o cuando una persona se va, o cuando sobreviene una enfermedad, nos quejamos, Señor, pero ¿por qué me pasó esto a mí si estoy sirviendo? ¿Pero por qué se fue? ¿Qué hice mal? Yo soy tu siervo, soy tu sierva, te sirvo, o soy cristiano desde hace mucho tiempo, conozco tu palabra, no hago mal a nadie. Empiezan esos replanteamientos. Son muy pocos los que dicen gloria a Dios cuando las cosas van mal, o los que buscan permanecer, o los que buscan, como el apóstol Pablo, glorificar a Dios en medio de las prisiones. Pero eso es lo que nos llama el Señor. Eso es lo que vemos reflejado en este hombre de Dios, que seguía el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el fruto de la paciencia es muy importante. ¿Para qué? Para permanecer. Nosotros no tenemos que luchar para vencer, porque ¿quién venció? Cristo. Nosotros tenemos que luchar para permanecer en la fe, porque nuestro adversario, el enemigo Satanás, va a tratar de ¿qué? De que no permanezcamos en la fe. Se va a valer de cualquier oportunidad. ¿Para qué? Para desanimarnos. Y una vez desanimados, empezar a entristecernos hasta amargarnos y sacarnos de la fe. Hasta que dudemos de Dios, dudemos de nuestra fe, dudemos que si estamos o no con Dios, ¿estaré yo con Dios? Dios se apartó de mí, no está conmigo. Dios se apartó, por eso estoy pasando todo esto que estoy pasando. Dios no está. Quizá Dios está permitiendo ciertas cosas para que afloren en nosotros los frutos del Espíritu, frutos que no tenemos. Los frutos que leímos recién, amor, benignidad, bondad. Capaz que somos implacables con la gente, no tenemos sensibilidad. Si nos piden ayuda, decimos, ¿y por qué no se va a hacer algo de su vida? Lo estamos juzgando. ¿Quién sabe qué es lo que el Señor quiere sacar de nosotros? Que no es digno de su reino. Hay actitudes negativas que nos alejan de Él, que nos alejan de sus propósitos. Entonces el Señor, para hacernos cada día perfecto, como dice Santiago, nos tiene que ir
limpiando de todo eso que a él no le gusta. Y este es un punto muy importante, porque si nosotros fracasamos en la fe, estamos destinados a la perdición. No podemos permitirnos fracasar en cualquier cosa, en cosas de este mundo, en asuntos pero no nos podemos permitir, hermanos, fracasar en la fe. Ese sería el fracaso, el peor fracaso. ¿Por qué? Porque estamos destinados a la perdición. Ese fracaso no tiene que estar en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que vencer, dejar crecer a Cristo en nosotros. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino, nosotros sabemos, como hombre. Él se despojó de su condición de Dios y se hizo humano como nosotros. Él no vino como Dios a la tierra, sino como un ser creado. Sino, ¿a quién le dijo Dios? Vemos que lo que dijo Dios en Hebreos 1:5: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿A quién se estaba refiriendo Dios cuando dijo esto? A Jesús. ¿A quién iba a dirigir estas palabras sino a Jesucristo? Entonces vemos que Él, en su condición humana, vamos a leer ahora, que Él en su condición humana escogió obedecer a Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Y aunque era hijo, está haciendo referencia a Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué nos está diciendo este versículo acá? Nosotros sabemos que por donde iba Jesús tenía autoridad, tenía unción y autoridad. Iban de la mano las dos cosas. Era un hombre con autoridad, porque él, aún siendo hijo, tuvo que aprender obediencia. No es que Jesús vino trayendo la obediencia ya. Él aprendió a obedecer, o sea que él escogió, porque él se hizo humano. Y no vino con la obediencia instalada en él. No, él dice la Biblia que aprendió a obedecer, como nosotros tenemos que aprender también. Él es nuestro ejemplo, por eso Jesucristo es nuestro ejemplo, porque él aprendió a obedecer. ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender a obedecer, a escuchar a Dios, a estar atento a lo que Él quiere que hagamos? ¿Cuántos de nosotros también tenemos que aprender? Cristo mismo, siendo hijo de Dios, vino a aprender a obedecer, vino a aprender a obedecer. Por eso Él se convierte en un ejemplo para nosotros. ¿Y cuánto hay de los que están? Dice la Biblia que vino a ser de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué trajo el Señor con su obediencia? Con su obediencia Él nos bendijo. Jesucristo con su obediencia nos bendijo, nos dio la salvación. ¿Y cuántos de nosotros no queremos obedecer? ¿Cuántos de nosotros no obedecemos? Y Él aprendió, Él nos está dando el ejemplo a cada uno de nosotros. Porque el reino de Dios es obediencia. Y si vamos a los seguidores de Cristo, Judas sabía bien que el reino de Dios es obediencia. Aunque al principio él decidió, porque de hacer uso de su libre albedrío, decidió seguir al Señor, no permaneció. Por eso le estaba diciendo que nuestra lucha es por permanecer en la fe. Él se había convencido por algún tiempo que Jesús era el verdadero Mesías que había de venir, aquel que había de venir. Por eso abandonó todo lo que estaba haciendo para estar a tiempo completo con el Maestro, para estar tiempo completo con el Señor. Lo había dado todo Dios, dejó todo, algunos asuntos que estaba haciendo, pero no le dio el corazón, dejó Dios todo.
dio casa, dio todo, pero no dio su corazón. Y el Señor, ¿qué quiere de cada uno de nosotros? El corazón. Él no se sintió espiritualmente atraído. Judas no se sintió espiritualmente atraído por Jesús. Se sintió atraído por la maravilla, los milagros que él obraba y su poder. No estaba para nada interesado en el reino de Dios, en la salvación, en la obediencia, como pasa con muchos. No están interesados, en estudiar la Biblia, en las cosas eternas. Están pensando en que el Señor les resuelva sus intereses. Acá pasaba lo mismo. Judas no estaba interesado en el reino de Dios para salvación, estaba interesado en sacar algún provecho del poder que él tenía, algún beneficio propio, esa ambición de poder que él tenía, esa ambición de a ver qué voy a sacar de todo esto, como cuando el creyente va a la iglesia y dice, a ver qué puedo sacar de esto, voy a sacar algo de esto, sin interés de saber acerca de Dios, sin interés de saber acerca del reino de Dios. Judas percibió, todos saben, a Jesús como un líder militar, un monarca que vendría a liberar al pueblo judío de los paganos romanos. Él concibió, tenía una idea errada de lo que es el Señor. Tenía una idea errática, como muchos tienen una idea errada de que el Señor está acá, ¿para qué? Para cumplir sus expectativas. Muchos lo ven así. Yo estoy con Dios porque Él tiene que suplir mis expectativas, cumplir con mis expectativas y mis ambiciones personales. Ahora cuando le hablan de estudiar la palabra, de conocer más acerca del reino de Dios, no, eso no, teología no. Y nosotros somos llamados ¿a qué? A conocer más al Señor. Pero muchos tienen, como Judas, una mala concepción acerca que es el que le tiene que obligadamente, que Dios está obligado a cumplir con sus expectativas. Pero decir verdad, una persona, la persona de Jesucristo, no tiene ese propósito, Él vino para darnos salvación, para darnos eternidad, para redimirnos, para limpiarnos el corazón, para sacar de nosotros lo que no aporta al reino. Entonces, como este hombre tenía una concepción errada, se desilusionó al no ver al líder militar en él. Se desilusionó. No vio el líder militar guerrillero que él tenía en su fantasía. Y se desilusionó. Entonces, se rebeló con toda la de rebelarse. Si este no era el militar que nos iba a librar, ¿qué hago con este tipo? Algo así. Es más, si nosotros vamos a Juan 6, el mismo Jesús lo define a él como el diablo. Elegí 12. Y uno de ustedes es el diablo, dice. Porque el que se rebela contra el Hijo de Dios, no hay ni claros oscuros, ni grises. Es el diablo, dijo Jesús, dijo de él. A este hombre mejor le hubiera sido no haber nacido. Pero todo pasó porque él quería que el Señor Jesucristo cumpla con sus expectativas egoístas. Nunca estuvo espiritualmente unido a él. Había un interés, que me supla esta necesidad, lo que yo necesito. Mientras estuvo con Cristo se mantuvo secretamente incrédulo. Nunca creyó de verdad en él. Y cuando el Señor hablaba de los secretos del reino era como que no prestaba atención. A él lo que le interesaba eran los milagros, la maravilla, lo que él podía sacar de Cristo. Y eso lo hizo él convertirse en lo que no era un verdadero seguidor, había un interés. Como pasa con muchos que van al Evangelio, que van detrás de que el Señor les supla sus expectativas. No van detrás del Creador, del Dador de vida, del Señor, cámbiame, Señor, te entrego mi vida, sácame, dame los frutos, quiero saber más de ti, quiero que el Señor me responda a mis necesidades inmediatas, que el Señor supla mis expectativas, de lo que yo espero de Él. Y no estamos pendientes de lo que Él espera de nosotros, porque Dios espera algo de nosotros, no es que estamos de balde en el reino de Dios. Dios espera cosas de nosotros. Para algo nos llamó. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros saber para qué fuimos llamados cada uno. Judas nunca se apoderó de la palabra de Dios.
Por eso nunca fue transformado, nunca se convirtió. Escuchaba la palabra, comía con el Señor, paseaba todo el día con el Señor, pero nunca terminó de convertirse. ¿Por qué? Porque no se apoderó de la palabra ni la creyó. Solamente quería ver el guerrillero que él tenía en la mente, que le supla esa necesidad de venganza, quién sabe qué tendría en la mente. Nunca pensó cuál era la voluntad de Dios, de qué era el reino de Dios, de qué es lo que Jesús venía a hablar. No, él estaba inmerso mientras los otros discípulos crecían. Él se quedaba a mitad de camino y se rebelaba en contra del Creador. O sea, vemos cómo el pecado endureció el corazón de este hombre, porque no estaba espiritualmente unido. Y el Señor en esta tarde lo que quiere es que nosotros estemos espiritualmente unidos al Señor. No esperando que el Señor primeramente supla nuestras necesidades, esperando a ver, Señor, ¿qué es lo que tienes para mi vida? ¿Cuáles son tus expectativas acerca de mi vida? ¿Qué es lo que quieres que haga? No verlo a Dios como que está obligado a bendecirnos. Él va a suplir, tiene que cumplir lo que yo estoy expectando. Si no, lo dejo y después me voy a prenderle velas a no sé qué santo. Esos son corazones que están endurecidos por el pecado. Por eso tenemos que ver por qué estamos en los caminos de Dios, cuáles son nuestros dones, cuál es nuestro llamado, tener una convicción de cuál es nuestro llamado, a qué nos llamó el Señor. El Señor no nos llamó a ocupar un lugar en vano, el Señor nos llamó con algún propósito, nos dio dones. Bueno, activemos que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, logremos activar los dones para ser útiles en el reino de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, te pido que esté bendiciendo a cada uno de los hermanos que está del otro lado. Señor, que tu palabra se esté haciendo realidad viva en sus vidas, Señor. Que puedan experimentar el poder de la palabra. Todos, Señor, incluso yo, Padre. Que podamos experimentar nuevamente, Padre, tu poder, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Corta con todo aquello que no edifica, Señor, para nuestras vidas, Señor. Que podamos ir donde tenemos las puertas abiertas, Padre. Que no donde tú cerraste las puertas, que no estemos golpeando lugares donde ya no nos quieres más. Te pedimos, Padre, que estés haciendo tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Que estés corrigiendo, sacando lo que a ti no te agrada. Que podamos tener esa fortaleza y entereza, Padre, para pasar la adversidad. Sin doblegarnos, sin tambalear, Padre, sin tambalear en la fe, creyendo y sabiendo en quién hemos creído, en quién hemos depositado nuestra fe. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra se va a cumplir, que nada, ninguna adversidad va a impedir el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Nada de lo que pasa en esta tierra, ningún conflicto, adversidad o crisis, Padre, va a impedir que tu voluntad se ejecute en cada una de las vidas que creyeron en ti, Señor. Aún sin verte, Padre, nosotros hemos creído en ti aún sin verte, Señor. Y estamos expectantes de lo que vas a hacer en nuestras vidas, Padre. Obra grande y poderosa vas a hacer para que todos vean, Padre, que tú sigues vivo, que tú sigues haciendo milagros, sigues haciendo obras, pero la principal obra, Padre, el principal milagro es cambiar los corazones, Padre. La gente van a ver con nuestros corazones cambiados y van a hacer obras que van a ser poder vistas, Padre, para que puedan hablar bien del Evangelio, que es tan últimamente vituperado, Padre. Que podamos terminar ese proceso de conversión, de transformación que quieres hacer en nosotros, que logremos perseverar, Padre, en tus caminos. Te damos la gloria y la honra por este día y dejamos todo en tus manos, todo proyecto, toda decisión, toda meta, todo propósito que nos trazamos en este año, Padre, dejamos en tu mano. Tú tienes la última palabra en lo que se va a hacer, Padre, y será hecho conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. ¿Hay llamado, comunicado? Bueno, a ver, Mauro nos va a compartir, estuvieron comunicándose. A ver, Mauro. Amén. Sí, primeramente se comunicó el hermano Oscar Ramírez, que dice: amén, hermana, bendiciones al programa, muy importante lo apuntado.
Es para poder examinarnos. Saludos a los oyentes, salud y paz de Dios de Paraguay. Después, durante el programa decía, es verdad todo lo que está exponiendo de la palabra. Esto de Paraguay. Amén, amén, qué bendición, desde afuera, del internacional. Amén, exactamente. Después, nuestra hermana Alicia Caballero dice, bendiciones hermana Mauro y amada audiencia, paz del Señor. Después un pedido de oración que dicen, pide oración por un hombre de 30 años llamado Jonathan Ariel. Tuvo un accidente y un auto lo chocó. Comentan que tiene roto la médula de la cabeza, ahora está en coma peleando por su vida. Puede haber riesgo de parálisis, por eso pide oración por su vida y por la familia. El nombre es Jonathan Ariel. Bueno, vamos a orar por... ¿Hasta ahí los mensajes? Bueno, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pedimos por la vida de Jonathan Ariel, Padre, que sufrió un accidente, Padre. Solamente tú puedes hacer la obra a través del Espíritu Santo de Dios. Señor, te pedimos que estés obrando, Señor, donde se encuentre ahora, Padre, que está en coma, Padre, que se pueda levantar para conocerte, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Toda vida tiene un propósito, Padre. Tú sabes, Señor, lo que harás, Señor, conforme a tu voluntad sea hecho, Padre. Te pedimos ahora que por misericordia estés tocando la vida de este hombre, le des una oportunidad, Padre. Le des una oportunidad de conocerte, Señor, estés glorificándote en la vida de él, Padre. Te damos la gloria y la honra porque se pudieron comunicar, Padre, pidiendo oración. Ten misericordia, Padre, de este caso, Señor, te lo ponemos en tus manos para que sea de testimonio, Señor, de que tú sigues haciendo obras y maravillas, Padre. Sigue levantando, Señor, a los muertos, Padre Santo, sigue dando vida a aquellos que no te conocen, Padre, que están espiritualmente muertos, pero van a conocer tu palabra, Padre. Por algún propósito, Señor, vino a este mundo, Padre, que pueda darle una oportunidad, Señor, te pedimos a través de tu Espíritu Santo a este joven, para que pueda glorificar tu nombre, Señor. Te lo dejo en tu altar, Señor, te lo dejo para que tengas tú la decisión y sea hecha tu voluntad en la vida de este hombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias por la vida de cada uno de los que estuvo llamando, que el Señor nos bendiga grandemente, muchas bendiciones. Y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones.